En compañía del periodista Miguel Ángel Araya para abordar temas judiciales. Acá tengo algunos apuntes. El fiscal judicial de la Corte Suprema suspendió al ministro Diego Sempértigue por la presunta vinculación con la trama bielorrusa que hemos conversado durante los últimos días. Ese es un tema, pero también vamos a hablar más adelante de la denominada mafia china, en plena formalización a esta hora. Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes, José. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, hay varias noticias judiciales pasando durante esta jornada, pero vamos a partir por una de las más importantes y es algo que se conoció hace pocos minutos, de hecho, cerca de las 5 de la tarde, la decisión que ha tomado el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, respecto a suspender de sus funciones al ministro del máximo tribunal, Diego Sempértigue. Esto a raíz de que, recordemos, está haciendo un sumario administrativo en su contra por su presunta participación, por supuestas irregularidades que habría cometido en el ejercicio de su cargo en la denominada trama bielorrusa o también denominado como caso Muñeca Bielorrusa, pero además también en otra de las causas que también ha sido de polémica, el caso Fundamenta, donde también había una impugnación entre una inmobiliaria y el Servicio de Medio Ambiente. Cabe señalar que la suspensión se realizará a partir del día martes y tendrá una duración de 2 meses. 2 meses va a estar fuera de sus funciones el ministro de la Corte Suprema, Diego Sempértigue. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el fiscal judicial, según lo que ha comunicado el Poder Judicial, logró tomarle declaración al ministro Diego Sempértigue y con eso se avanza también en las diligencias y en la tramitación del sumario administrativo. Una vez que ya le tomó la declaración, él se hizo la idea de que era necesario entonces suspenderlo de sus funciones, alejarlo de lo que estaba haciendo, integrar salas del máximo tribunal de nuestro país, a raíz entonces de estas presuntas irregularidades que habría cometido. ¿Cuáles son estas irregularidades? Para poder refrescar un poco la memoria. Al ministro Diego Sempértigue, una de las primeras cosas que se le ha acusado es este viaje, un crucero que realiza a Europa con uno de los abogados que participó de la impugnación entre Codelco y este consorcio chileno-bielorruso Velaz-Movitech, el abogado Eduardo Lagos. Pocos días después de que se había terminado aquella impugnación ante la Corte Suprema, el ministro Diego Sempértigue celebra entonces este crucero a aguas europeas en compañía de Eduardo Lagos. La explicación que da él hace poco, unas semanas atrás, es que este viaje lo habrían organizado ambas esposas de ambos. La esposa de Eduardo Lagos junto a la esposa de Diego Sempértigue organizaron este viaje y ellos simplemente se sumaron. Esa sería la explicación que da el ministro y que por eso no lo encontraba que fuese un conflicto de interés. Lo importante es que él falló 2 veces en esta impugnación entre Codelco y Velaz-Movitech y por lo tanto ahí surgen las dudas respecto de si había un conflicto de interés, de si el ministro debió haberse inhabilitado o si incluso hubo confabulaciones para integrar las salas a conveniencia de los abogados intervinientes en esta causa. Así que es bastante importante la decisión que toma el fiscal judicial. ¿Y tenemos reacciones sobre esa decisión particularmente? Mira, reacciones como tal no, pero hay un discurso que entregó durante esta mañana el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. Un discurso que se da en el marco de los juramentos de los abogados que se hacen todos los días viernes ahí en el máximo tribunal de nuestro país y él se refiere en este discurso precisamente a la corrupción que se ha visto en los últimos años en el Poder Judicial y cómo se debe enfrentar, dice él. Vamos a escuchar aquella intervención del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. La corrupción es una amenaza al Estado de Derecho, ya que cuando se vulnera la honradez y se actúa con opacidad, se ataca el corazón de la función pública y se perjudica a toda la comunidad, pues opera como una sombra que distorsiona la justicia, pervierte la democracia y genera perjuicios que soportan casi siempre los más vulnerables. Enfrentarla no es fácil. Y cuando adopta la forma de costumbre arraigada, no es suficiente el aumento de penas ni sofisticados mecanismos de control. Desde todas las instituciones del Estado y de los distintos estamentos que conforman la sociedad civil, debemos robustecer la confianza pública, denunciar las irregularidades y cualquier transgresión a la probidad, ya que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos.
Bueno, eso entonces eran palabras del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, respecto a lo que ha sido esta corrupción que se ha estado viviendo al interior de los tribunales y también en otras instituciones del Estado. Y él dice cómo hay que atacarla, hay que denunciarlas y no quedarse de brazos cruzados al conocer este tipo de casos. Lo decíamos, el ministro Simperti entonces continúa en su sumario administrativo. Esto es una medida preventiva, si lo podríamos poner o calificar de alguna manera. Es una decisión que toma el fiscal judicial mientras continúa con la investigación sumaria y recopilando antecedentes para desentramar qué fue lo que ocurrió entonces en aquella sala de la Corte Suprema que revisó esta impugnación entre Codelco y Velaz Movitech. Pero también tenemos novedades respecto del caso Muñeca Bielorrusa. Novedades de que se preguntará usted. Se ha fijado audiencia para el próximo miércoles 14 de enero del 2026. Ya el próximo año, a las 9 de la mañana, se realizará una audiencia donde serán formalizados los imputados Sergio Llaver, que ha sido bastante nombrado en los últimos días e incluso se le ha comparado con Luis Hermosilla, porque tendría un rol, una figura desde las sombras, pero con distintos nexos. Hemos sabido de parlamentarios, el senador Matías Walker y el diputado Cristian Araya del Partido Republicano. Ambos han sido vinculados, uno en una escucha telefónica y el otro directamente en las cartolas. Se demostraron transferencias desde Sergio Llaver a esta persona. Y además Sergio Llaver también que le pagaba o le transfería, podríamos decir, $1 millón casi mensual al exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. ¿Sí? Usted se puede dar una idea de cómo van estas redes vinculándose entre sí y entre poderes. En el caso del diputado Araya es a través de escucha telefónica, ¿no? Exactamente. Ya hablamos de $1,7 millones. Exactamente. Solamente lo que conocemos de esa arista, que ya incluso tiene una investigación independiente abierta por decisión del fiscal nacional Ángel Valencia. Lo único que sabemos en eso es que Sergio Llaver, en una conversación con una tercera persona, habla de una relación bastante cercana con el diputado Araya y habla sobre un traspaso, un pago de $1,7 millones. Todo esto cuando era discutida la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Bueno, le decíamos, se fijó entonces una audiencia para formalizar a Sergio Llaver, Yamil Nakhle, también otro de los imputados que ha sido nombrados en las audiencias del caso Muñeca Bielorrusa, y Harold Pizarro. Todos ellos participaban en la trama bielorrusa. ¿De qué manera? En el lavado de activos, según la teoría del Ministerio Público. Ellos sirvieron para lavar el dinero que recibía Ángela Vivanco y su pareja, la pareja de la ministra Ángela Vivanco, el señor Migueles, exactamente. Ellos recibían el dinero, pero utilizaban a estas terceras personas para hacer el lavado y tratar de pasarlo como un dinero lícito. Y por lo tanto ellos van a ser formalizados por los delitos de lavado de activos, si es que no, el Ministerio Público nos sorprende con alguna otra imputación en la audiencia de formalización que, repetimos, se realizará el próximo 14 de enero del 2026. Y esto también en paralelo, mientras continúa avanzando todavía la espera de la querella de capítulos que se realizará en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Eso en cuanto a la trama bielorrusa, José, es lo que podemos actualizar. Entonces, 14 de enero 2026. Ahí tenemos una audiencia súper importante para seguir desentramando esta verdadera trama, literalmente. Exactamente. Bien, vamos a otro caso. La mafia china, Miguel Ángel. La mafia china, o también el caso Muralla China, como llevaba este nombre el operativo de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Por qué? Porque hasta esta hora, todavía en una maratónica jornada, siguen siendo formalizados estos 18 imputados. 16 de nacionalidad china, 1 de nacionalidad chilena, el ex carabinero que fue dado de baja hace pocos días por su participación precisamente en este caso, y una persona de nacionalidad boliviana. Son los 18 imputados que están participando de esta audiencia, respecto de los cuales 17 están arriesgando prisión preventiva según lo solicitado por los fiscales de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Lo vamos a ver en un rato eso? En breves momentos debería terminar esta audiencia con la decisión del tribunal y ahí podríamos conocer cuántos de ellos van a quedar efectivamente en prisión preventiva con esta medida cautelar bastante gravosa. Para hacer un repaso del caso, esta es una organización criminal que operaba en el barrio Meix. Operaban a través de diversos delitos, operaban en comercio sexual, homicidios, secuestros, extorsiones, venta de drogas, tráfico de drogas, también cohecho con la participación del carabinero. ¿Cuál era la función de este funcionario de carabineros que ya fue dado de baja? Él les alertaba de cuando la policía tenía algún plan de fiscalización, tenía algún plan de allanamiento a locales comerciales, él los ponía al tanto, los advertía
Entonces ahí Sí. se cumplía con este delito de violación de secreto y también de cohecho porque recibía un pago además. Exacto, fue dado de baja inmediatamente. Sí. Salió un comunicado de la institución hace 2 días atrás, si Así mal no es. recuerdo, señalando que inmediatamente fue dado de baja. Bueno, por supuesto, súper condenable. Está siendo formalizado por cohecho, como tú decías, Miguel Ángel. Así Ahora es. te quería hacer una pregunta. Porque claro, si el carabinero o el ex carabinero a estas alturas los alertaba, les entregaba información, ¿cómo se comunicaban? ¿Y por qué te pregunto eso? Porque el día de hoy en la formalización dicen, no entendemos, no hablamos español. ¿De qué estamos hablando? Sí, fue un desafío a la audiencia porque Sí, tuvieron claro. que tener incluso un intérprete, una chino traductora mandarín. que les fuera traduciendo los cargos que el Ministerio Público le estaba imputando a estos 18 imputados, 16 que eran de nacionalidad china. Lo que se ha logrado enterar a través de esta audiencia de formalización es que ellos se comunicaban por WhatsApp y perfectamente en español, así que no supieran español queda bastante difícil de creer, pero los hechos son bastante graves. Hablamos de casos de secuestros, 2 secuestros que se habrían realizado acá en Santiago, en el centro de la ciudad, incluso en uno con torturas, así que bastante grave. Veremos cuál es el futuro penal de estos imputados, si quedan o no en prisión preventiva en los próximos minutos. Tú nos avisas, Miguel Ángel, probablemente vamos a estar al aire todavía para que tengamos la información actualizada una vez termine esta formalización. Así es. Gracias, Miguel Ángel Buenas Araya. tardes. Que tengas un buen fin de semana largo. Descansa. Que estén bien. Nos vemos. 6,6, 30,4 es la temperatura actual en nuestra capital. 6 de la tarde con 8 minutos para ser más exactos. Sigue haciendo mucho calor, todo indica será un atardecer y una noche calurosa en el centro del país. Vamos a la pausa. Al regreso les vamos a proponer un tema que tiene que ver con ciencia, con fondos súper importantes. Vamos a hablar de cómo la ciencia podría también mejorar nuestra calidad de vida. Todo eso al regreso en CNN Chile.